Desde que Luana trajo a Marcelo a casa por primera vez, supe que él era diferente. Era ese tipo de hombre que exuda confianza sin esfuerzo, con una sonrisa medio torcida que hacía que cualquier mujer se derritiera. Y yo no era la excepción. Pero él era el novio de mi hija, y sabía muy bien que ese tipo de sentimiento no debería ni existir. La primera vez que vino a cenar aquí, me aseguré de preparar todo como le gustaba a Luana. Quería que se sintiera orgullosa de mí, que le mostrara a Marcelo que su madre era de primera. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. Cuando él elogió mi sazón, sentí un calor subir por mi cuerpo que no era normal. Era incorrecto. Pero estaba ahí y no sabía cómo lidiar con eso. Trataba de convencerme de que era solo una fase, algo pasajero. Marcelo era joven, guapo, y tal vez yo solo estaba carente. Mi matrimonio con Claudio estaba lejos de ser el cuento de hadas que imaginé cuando nos casamos. Con el tiempo, todo se fue volviendo tibio, sin gracia. Nos llevábamos bien, pero la pasión, esa se había ido hace tiempo. Empecé a darme cuenta de que mis pensamientos sobre Marcelo se volvían cada vez más intensos. Cuando venía aquí, me encontraba arreglándome el cabello, poniéndome un labial, algo que ya ni hacía cuando Claudio llegaba del trabajo. Sentía una energía diferente cuando él estaba cerca, como si el aire se volviera más cargado, más denso. Y lo peor era que sabía que él también lo sentía. La forma en que él me miraba no era la mirada de un yerno común. Veía en sus ojos un brillo, una curiosidad que no debía existir. No sé si era cosa mía o si realmente estaba lanzando ese encanto sutil sobre mí. Pero el hecho es que estaba perdida en ese juego peligroso y ya ni sabía cómo salir. Cierta noche, cuando Luana fue a bañarse y Marcelo se quedó en la sala, solo nosotros dos, sentí que algo iba a pasar. Él estaba sentado en el sofá, relajado, y me miró de esa forma que siempre me dejaba desconcertada. «Doña Vera, ¿puedo preguntarle algo?» Su voz era tranquila, casi íntima. «Claro, Marcelo. ¿Qué pasa?» Traté de sonar casual, pero mi voz salió un poco temblorosa. Él dudó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y eso solo hizo que mi corazón se acelerara aún más. Entonces se acercó, mirándome de cerca. El olor de su perfume invadió mis sentidos y me sentí mareada. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si nos hubiéramos conocido en otra circunstancia? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Mi corazón casi se detuvo. Él estaba pensando lo mismo que yo. ¿Era en serio? Traté de buscar una respuesta, pero mi mente era un caos. Lo único que pude hacer fue mirarlo, completamente sin palabras. En ese momento, Luana salió del baño, y yo casi salté del sofá, tratando de disimular lo que sea que acababa de suceder allí. Marcelo dio esa sonrisa torcida de nuevo, como si nada hubiera pasado, y me sentí como una idiota. Después de esa conversación, mi cabeza se convirtió en un torbellino. Traté de actuar con normalidad, fingir que nada había pasado, pero era imposible. La mirada de Marcelo, esas palabras, no salían de mi mente. Durante días intenté alejarme de él, convencerme de que todo era un delirio, una fantasía tonta, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía el deseo. Quería a ese hombre para mí. Fue entonces cuando una idea comenzó a crecer dentro de mí, una idea que sabía que era peligrosa, pero que no podía apartar. Desde joven, siempre escuché historias sobre magia, sobre cómo la gente podía doblar la realidad a su voluntad con la ayuda de ciertos rituales. Mi abuela hablaba de esas cosas, pero nunca la tomé en serio. Hasta ahora. Sabía que lo que estaba pensando era incorrecto, pero estaba desesperada. Quería a Marcelo de una manera
en que nunca había deseado a nadie. Y si había una posibilidad de tenerlo solo para mí, lo intentaría. Esa noche, mientras Claudio dormía a mi lado, comencé a planear. La última vez que Marcelo estuvo aquí, dejó una camiseta en la silla de la sala. Un descuido, tal vez, o una pieza del destino. Cuando vi esa camiseta allí, sola, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tomé la prenda, sintiendo su olor impregnado en la tela, y me convencí de que eso era una señal. Haría lo que fuera necesario. Al día siguiente, fui a una tienda esotérica en el centro de la ciudad. Era un lugar pequeño y estrecho, con estantes llenos de velas, hierbas y amuletos. Una mujer anciana con una mirada penetrante me atendió. Parecía saber exactamente lo que quería, sin que tuviera que decir una palabra. «¿Quieres a alguien, no es así?», preguntó con una sonrisa misteriosa. Solo pude asentir con la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y ansiedad. «Sabía que ibas a aparecer por aquí. Tu deseo es fuerte y ya tienes lo que necesitas para empezar». Ella me entregó una pequeña bolsa de terciopelo que contenía algunas hierbas y una vela roja. Las instrucciones eran claras. Debía realizar el ritual a la medianoche, usando la camiseta de Marcelo como foco del hechizo. Tenía que encender la vela, concentrar todos mis pensamientos en él y pedir que viniera hacia mí, que me deseara como yo lo deseaba a él. Parecía simple, pero el peso de todo eso me estaba ahogando. Regresé a casa con la bolsa de terciopelo escondida en mi bolso, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. Por la noche, esperé a que Claudio se durmiera y fui a la sala, donde preparé todo según las instrucciones de la mujer. Encendí la vela, coloqué la camiseta de Marcelo frente a mí y cerré los ojos, concentrándome en su imagen. El calor de la vela parecía intensificar el deseo que ya hervía dentro de mí. Las palabras salieron de mi boca casi sin esfuerzo, como si alguien las estuviera susurrando en mi oído. Que él venga a mí, que me desee, que sea mío. Repetí eso varias veces, mientras sostenía su camiseta, sintiendo la energía a mi alrededor cambiar. Había algo diferente en el aire, algo que me decía que el ritual estaba funcionando, que estaba más cerca de obtener lo que quería. Cuando terminé, apagué la vela y guardé la camiseta. En los días siguientes, la espera fue angustiante. Cada vez que Luana mencionaba a Marcelo, sentía una punzada de culpa, pero también de excitación. ¿Habrá funcionado? ¿Estará pensando en mí ahora como yo pienso en él? Y entonces, una tarde, Luana me llamó diciendo que Marcelo vendría a cenar de nuevo. Mi corazón se disparó. Tal vez era la oportunidad que tanto esperaba. Apenas pude concentrarme en lo que decía, pero lo único que resonaba en mi mente era que esa noche sabría si el hechizo había funcionado. Cuando Marcelo entró por la puerta, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Parecía diferente, más atento a mí, con miradas más largas, una sonrisa más sugestiva. Estaba cayendo en el hechizo. Podía sentirlo, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. ¿Y si él venía hacia mí, qué haría? ¿Estaba dispuesta a todo? La respuesta me asustaba, pero sabía que a estas alturas no había forma de detenerme. Ya estaba demasiado involucrada. Esa noche fue una prueba de paciencia. Durante la cena, traté de mantener la compostura, pero la tensión entre Marcelo y yo era palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Mi hija, Luana, ajena a todo, hablaba sobre el trabajo y los planes para el fin de semana con él. Apenas podía concentrarme en lo que decía. Mi mente estaba fijada en Marcelo y en lo que había hecho. Cuando llegó el momento de irse,
Sentí que mi corazón se aceleraba. Marcelo dudó en la puerta, lanzando una última mirada en mi dirección. Esa mirada, llena de significados no expresados, parecía confirmar que algo había cambiado entre nosotros. Él estaba diferente, más atento a mí, como si estuviera respondiendo al hechizo. La sensación de que estaba al borde de algo grande y peligroso se intensificó. Esa noche, acostada en la cama junto a Claudio, el sueño me eludió. Me pasaba imaginando las posibilidades, las consecuencias de lo que podría pasar si Marcelo realmente estuviera bajo el efecto del hechizo. ¿Dejaría él a Luana por mí? ¿Estaría yo preparada para enfrentar lo que viniera después? Estas preguntas martillaban en mi cabeza, pero las respuestas permanecían inciertas. El deseo, sin embargo, estaba más fuerte que nunca, dominándome de una manera que nunca había experimentado. Al día siguiente, cuando desperté, vi que había recibido un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se disparó al leer las palabras que Marcelo me había enviado. Quería encontrarse conmigo, solo nosotros dos. La confirmación de que el hechizo estaba funcionando trajo una mezcla de euforia y pánico. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero al mismo tiempo, el deseo de estar con él era incontrolable. Concertamos encontrarnos en un café apartado donde nadie nos conocía. Pasé el día en un estado de ansiedad, incapaz de pensar en otra cosa. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto más largo que el anterior. Cuando finalmente llegué al café, mi corazón latía acelerado y la tensión se sentía en el aire. Marcelo ya estaba allí, y al verme se levantó y me saludó con un abrazo que duró un poco más de lo normal. Nos sentamos en una mesa en el rincón, lejos de miradas curiosas. Marcelo parecía nervioso, pero decidido. Había algo en su mirada que dejaba claro cuánto estaba siendo sincero sobre sus sentimientos. No necesitaba palabras para saber lo que pasaba por su mente. Estaba todo allí, en la manera en que me miraba, en cómo me tocaba. Mientras él hablaba, yo absorbía cada palabra, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Lo que había hecho estaba funcionando. Marcelo estaba bajo el hechizo, y la idea de que él estaba cada vez más atraído por mí me llenaba de una excitación peligrosa. Pero la realidad de lo que eso significaba también empezaba a pesar sobre mí. Yo había causado eso, manipulado sus sentimientos y ahora enfrentaba las consecuencias. Por más que me sintiera culpable, el deseo era más fuerte. La sensación de tener control sobre la situación me dominaba. A pesar de las dudas que surgían, sabía que no podría resistirme a él. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por Marcelo, incluso sabiendo que el precio podría ser demasiado alto. Mientras nos despedíamos, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Estaba lista para seguir adelante, para ver hasta dónde me llevaría esta obsesión. Había cruzado una línea de la que no había vuelta, y ahora solo me quedaba enfrentar lo que viniera a continuación. Después de ese encuentro en el café, no hubo marcha atrás. Marcelo y yo comenzamos a vernos con frecuencia. Al principio, la adrenalina de la situación era intoxicante. Cada momento que pasábamos juntos estaba lleno de pasión y deseo. No podíamos alejarnos el uno del otro, y la excitación de estar con él, escondida de todos, me consumía. Estaba viviendo algo que nunca imaginé posible, algo que yo misma había provocado, y cada vez que estábamos juntos, me convencía más de que eso era lo que quería. Sin embargo, no tardó en que las cosas empezaran a salirse de control. Marcelo estaba cada vez más distante de Luana, y eso comenzó a afectarla visiblemente. Llegaba a casa con la mirada perdida, como si intentara entender lo que estaba pasando. La veía cada vez más abatida, y mi corazón se apretaba, pero el deseo por Marcelo aún era demasiado fuerte como para que yo detuviera.
A medida que pasaban los días, Luana empezó a estar más ansiosa, nerviosa. Hablábamos, y ella me decía que Marcelo estaba diferente, que parecía siempre ausente, como si estuviera en otro lugar. Intentaba de todo para complacerlo, para reavivar la relación, pero nada funcionaba. Veía el sufrimiento en sus ojos, y eso me mataba por dentro. Por las noches comenzó a tener pesadillas, despertando asustada y diciendo que escuchaba risas extrañas durante la madrugada, como si alguien se estuviera burlando de ella. Eso me perturbaba profundamente, pero traté de ignorarlo, pensando que era solo fruto del estrés. Pero las risas no se limitaban a Luana. Yo misma empecé a escucharlas, primero en los sueños y luego cuando estaba despierta. Eran risas frías, vacías, que parecían venir de un lugar distante, pero al mismo tiempo muy cercano. Despertaba en medio de la noche sudando frío, con la sensación de que algo me estaba observando. El miedo comenzó a instalarse en mí, y empecé a preguntarme si el precio que estaba pagando por tener a Marcelo era más alto de lo que había imaginado. El tormento de Luana se intensificaba, y ya no podía seguir fingiendo que no lo veía. Ella estaba al borde del colapso, llorando sola en su habitación, tratando de entender qué había salido mal. Ver a mi hija sufrir de esa manera me hizo sentir una culpa que ya no podía ignorar. Estaba destruyendo su vida, y todo por un deseo egoísta que yo misma había provocado. Entonces decidí que esto tenía que parar. Sabía que no podía seguir con Marcelo, que necesitaba deshacer lo que había hecho antes de que todo empeorara aún más. No podía permitir que el sufrimiento de Luana continuara por mi ambición. Necesitaba actuar, incluso si eso significaba renunciar a Marcelo para siempre. Busqué a la misma mujer que me había ayudado a hacer el hechizo, rogándole que me ayudara a deshacerlo. Ella me advirtió que deshacer un hechizo no era simple, que el costo podría ser alto, pero estaba dispuesta a pagar cualquier precio para ver a mi hija feliz nuevamente. El ritual se llevó a cabo, y sentí algo romperse dentro de mí, como si una cadena invisible que me mantenía atada a Marcelo hubiera sido rota. Cuando nos encontramos por última vez, ya no había esa chispa entre nosotros. Marcelo parecía confundido, sin entender por qué de repente todo había cambiado. Sabía que él se estaba liberando del hechizo, volviendo a ser quien era antes. Me despedí de él, diciendo que era mejor así, que cada uno siguiera su camino. No fue fácil, pero sabía que era lo correcto. Después de eso, Marcelo volvió con Luana, y poco a poco, ella empezó a mejorar. Las risas cesaron, las pesadillas disminuyeron, y parecía estar recuperando su paz. Aún me siento culpable por lo que hice, pero sé que tomé la decisión correcta al deshacer el hechizo y dejar a Marcelo. El precio que pagué fue alto, pero al final, lo que importaba era el bienestar de mi hija. Cuando decidí deshacer el hechizo y dejar a Marcelo, pensé que había resuelto todo, que finalmente las cosas volverían a la normalidad. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarnos que cada acción tiene una consecuencia. Aunque Luana estaba empezando a recuperarse, mi vida personal comenzó a desmoronarse de una manera que no esperaba. El peso de la culpa nunca me abandonó, pero la verdadera caída comenzó cuando Claudio, mi esposo, descubrió todo. Encontró algunos mensajes intercambiados entre Marcelo y yo, escondidos en mi celular, y no necesitó más para juntar las piezas. Nunca olvidaré la mirada de dolor y decepción en su rostro. Claudio no dijo nada de inmediato, pero yo percibía la creciente distancia entre nosotros. Su silencio era peor que cualquier grito. Intentaba fingir que todo estaba bien, pero la realidad era imposible de ignorar. Él evitaba mirarme a los ojos, pasaba cada vez menos tiempo en casa, y cuando finalmente tuvo el valor de enfrentar la situación, ya era demasiado tarde para intentar arreglar algo. Decidió dejarme.
Dijo que no podía seguir viviendo a mi lado después de lo que hice, que nuestro matrimonio había terminado. No le contó a Luana, y eso tal vez fue lo que más dolió. El hecho de que prefirió cargar con ese peso solo, manteniendo el secreto para proteger a nuestra hija, solo confirmó cuánto había traicionado su confianza y destruido nuestra familia. Claudio se fue sin mirar atrás. Luana nunca supo la verdad, pero yo cargo con esa culpa todos los días. La ausencia de Claudio es una herida abierta que nunca cicatriza, y su silencio aún resuena en mi vida como un castigo constante. Ahora, cuando estoy sola por la noche, el tormento que comenzó con esos hechizos todavía me atormenta. Las pesadillas nunca desaparecieron por completo, y las risas que antes atormentaban a Luana ahora parecen haber encontrado un nuevo objetivo. Yo, despierto en medio de la madrugada, sudando frío, escuchando voces que me acusan, que me recuerdan lo que hice. Son risas oscuras, llenas de malicia, que me hacen revivir cada decisión equivocada, cada elección egoísta que me llevó hasta aquí. El precio que pagué por seguir mis deseos fue mucho más alto de lo que imaginaba. Mi familia está destruida, mi conciencia no me da paz, y cada noche es un nuevo infierno que tengo que enfrentar sola. La vida me dio lo que quería, pero me quitó lo que más necesitaba, la paz y la confianza de aquellos que amaba.